vamos a estar encontrando nuestra palabra despreciado. Ese es el título de nuestro mensaje. Y como decíamos, esa palabra la gente siempre la relacionó en el trato con la persona del Señor Jesucristo. A través de la historia, Él siempre ha sido un despreciado. El profeta Isaías, quien escribió su libro unos 700 años antes de Cristo, él dejó aquí registrada esta profecía que anticipaba los sufrimientos de Cristo y cómo la gente le iba a ver a él. Acompáñeme conmigo en la palabra de Dios, Isaías, el capítulo 53, dice versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, ahí está nuestra palabra, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta es la forma que el Señor Jesucristo fue visto en la historia. Fue como una raíz de tierra seca, es decir, que la gente le veía como alguien sin importancia, de poco valor, como si fuera un yuyo perdido en el desierto. Dice el texto, pero él fue subiendo como raíz de una tierra seca. Dice, no había en él parecer ni hermosura. Esa es una referencia a después que él fue apresado en el huerto de Getsemaní, castigado por el látigo de los lictores romanos, cuando fue abofeteado en su cara, escupido en su cara, cuando le colocaron una corona de espina y le golpearon con una caña y luego le cargaron una cruz. A eso se refiere Isaías cuando dice que no había en él parecer ni hermosura, porque después de semejante castigo para ser llevado a la cruz, él ya no tenía casi el aspecto de un ser humano. Su cuerpo estaba malherido, estaba destruido. Por eso dice aquí Isaías que él fue herido y molido por nuestro pecado. Ese era el propósito de ese castigo, de que él fue herido y molido por nuestro pecado. Él iba a morir en esa cruz como nuestro sustituto. Él iba a morir en esa cruz ocupando el lugar del hombre pecador. Y dice aquí que no había en él ni hermosura, pero más le veríamos sin atractivo para que le deseemos. Sin atractivo, él no tenía la presencia de un artista de Hollywood, de una persona del mundo de la moda, de alguien que se vestía elegantemente, pero dice la Biblia que le veríamos a Cristo sin atractivo para que le deseemos, y es ese nuestro deseo de estar con él, porque Cristo es nuestro Salvador y él es nuestro Señor. Y ahora vamos aquí a nuestra palabra, la palabra despreciado. Cuando hablamos de ese término despreciado, estamos hablando de un desaire, estamos hablando de un desdén. La palabra despreciado tiene que ver con desestimar a una persona o tener en poco a una persona. Y es eso lo que el mundo ha hecho en estos 2000 años de historia. Le ha tenido en poco al Señor Jesucristo. Han expresado continuos desaires hacia Él. Le han desestimado. Él es despreciado. Y cuando miramos nosotros en la Biblia, notamos que Él fue despreciado antes de nacer. Lo primero que quiero hablar con ustedes es que el Señor Jesucristo fue despreciado antes de nacer. Aquí en la palabra de Dios, ahora en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2 y en el versículo 1, dice la Biblia que aconteció que en aquellos días se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad.
Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora observe este último parte del relato del Evangelio. Dice que no había lugar para ellos en el mesón. María ya estaba a punto de dar a luz, a punto de traer a esta vida al Señor Jesucristo, y buscó en un lugar y otro donde tener ese niño, pero no había lugar en el mesón. Las puertas se fueron cerrando para ellos, y es eso lo que el mundo mostró su desprecio por Cristo antes de que naciera. Antes de que naciera, este término fue realidad. Él fue despreciado. Por eso él tuvo que nacer en un pesebre. Él no tuvo el privilegio como usted o como yo de nacer en un sanatorio, en un hospital, en una salita de barrio. Él nació en un pesebre, en un lugar para animales. Allí el hombre mostró su desprecio. Dice María que no encontró lugar en el mesón. Las puertas se le cerraron. En el mundo moderno, en este siglo XXI, hoy la respuesta del hombre hacia Cristo es la misma. Le muestran su desprecio, solamente que no le dicen no hay lugar para ti en el mesón, pero claramente le dicen no hay lugar para ti en mi corazón, no hay lugar para ti en mi corazón, no hay lugar para que te metas en mi vida, no hay lugar para que te involucres en mi vida, no hay lugar para que vivas en mí. Y la gente de esa manera va mostrando su desprecio. Dijo el profeta Isaías que él fue despreciado y desechado entre los hombres. Y lo primero que observamos es que él fue despreciado antes de nacer. En segundo lugar, podemos ver en el Evangelio que él fue despreciado también en su niñez. Despreciado en su niñez. Ahora les quiero llevar al Evangelio de Mateo en el capítulo 2. Dice la palabra del Señor allí, Evangelio de Mateo, en el capítulo 2. Dice la palabra de Dios, versículo 13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá para que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Ya Cristo había nacido en el pesebre, habían venido aquellos magos del oriente trayendo presentes, oro, incienso y mirra. Y de pronto un ángel le habla a José y le dice que huya a Egipto para salvar al niño. Esto desató la furia del rey Herodes y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y allí aquellos soldados romanos con violencia traspasaron con sus espadas los cuerpitos de aquellos vidas tan tiernas, menores de 2 años. Y esta actitud de Herodes de matar a los niños menores de 2 años, el propósito de él era terminar con la vida de Cristo, porque Cristo el Señor fue despreciado antes de nacer. Cristo el Señor fue despreciado en su niñez. Pero también el Evangelio nos enseña que el Señor fue despreciado durante su juventud, despreciado antes de nacer, despreciado en su niñez, y ahora veremos cómo él fue despreciado en su juventud. Isaías dijo que él fue despreciado y desechado entre los hombres. Mire cómo dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 12 y en el versículo 24. Evangelio de Mateo, el capítulo 12 y el versículo 24. Dice aquí la palabra de Dios: mas los fariseos al oírlo decían:
Este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Lo que sucedió aquí es que habían traído frente a Jesús a un muchacho endemoniado que era ciego y era mudo. Ciego, mudo y endemoniado. Todos los ataques más tremendos del diablo habían venido sobre ese muchacho, y Jesús obró allí y la gente quedó atónita. El Señor echó fuera a los demonios, pero cuando la gente vio eso, le dijeron que él hacía esa clase de milagros por el príncipe Belcebú. Belcebú era el príncipe de las moscas, pero también en la historia Belcebú era el príncipe del excremento. Observe qué expresión tan dura y desagradable estoy usando, pero ese era Belcebú, el príncipe de las moscas, el príncipe del excremento, y ese es el maltrato que le dieron al Señor Jesucristo, diciendo que él echaba fuera demonios en el nombre de Belcebú. Ellos le estaban atribuyendo una obra de liberación de Dios, se la estaban atribuyendo al diablo, y de ese modo el Señor Jesucristo fue atacado en su juventud. Cuando damos una mirada en el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 13, y dice la palabra de Dios, Juan capítulo 8, verso 41, dice las siguientes palabras. Juan dice aquí, el apóstol, capítulo 8, verso 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Mire cómo atacaban a Jesús en su juventud para mostrar su gran desprecio sobre él. Le acusaban que él era hijo de fornicación. En otras palabras, literalmente, le estaban acusando que él era hijo de una prostituta. Mire cómo lo agredían, qué manera de atacarlo, qué manera de mostrar la gente en su juventud un total desprecio. Le acusaban de echar demonios en el nombre del príncipe de los demonios. Le acusaban de ser el hijo de una mujer prostituta. Le acusaron también de mentiroso. Pero dice aquí la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 11, las siguientes palabras. Juan 1:11, dice la palabra de Dios aquí, que él a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino como salvador del pueblo de Israel. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. No le abrieron las puertas para él. No le dieron lugar en su vida. No querían escuchar sus prédicas. No querían saber nada cuando él decía: el reino de los cielos está entre vosotros. Cuando él vino a traer el evangelio del reino, la gente lo despreciaba a Jesús. Despreciaba su mensaje y lo despreciaba a él como el mensajero de Dios. Isaías decía que él iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Allí él estaba sometido a quebrantos, experimentado en quebrantos. Todos los dolores humanos, todas las aflicciones humanas, todos los padecimientos humanos, el Señor Jesucristo los experimentó. Todos los maltratos, despreciado antes de nacer, despreciado en su niñez, despreciado en su juventud. Pero también la Biblia nos enseña que él fue despreciado en su muerte. Observe conmigo por un momento el Evangelio de Mateo, el capítulo 27. El Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Observe cómo dice allí la palabra de Dios, versículo 15. Dice la palabra: ahora bien, en el día de la fiesta, acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él allí, dice la palabra de Dios, que vino su mujer y le dijo que no tuviera nada que ver con Jesús. Y vino el pueblo allí en un coro infame, en un coro de tantas voces, gritándole a Pilato que crucifique a Cristo. Y en esas expresiones ellos estaban mostrando su desprecio.
La palabra de Dios nos enseña que el Señor Jesucristo, cuando fue muerto, fue puesto en una tumba prestada. Dice la palabra de Dios aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículo 50, dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dice aquí la palabra de Dios que la multitud gritaba: crucifícale, crucifícale. Cuando le pusieron en la cruz, pasaban frente a él, y dice la Biblia que estiraban su boca y meneaban la cabeza burlándose, y la gente decía: si él se encomendó a Dios, que Dios le libre. Y todos allí le estaban mirando y burlándose, y cuando él murió le pusieron en una tumba prestada. Dijo Isaías el profeta que el Señor Jesucristo iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo, los hombres mostraron su desprecio por él antes de que naciera. No había lugar para él en el mesón. No había lugar para que naciera en un lugar adecuado, y tuvo que nacer en medio de animales. Dice la Biblia que él fue despreciado en su niñez, despreciado durante su niñez, porque el rey Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, tratando de matar a Cristo con ellos. Fue despreciado en su juventud, donde le trataron como mentiroso, donde le trataron con obrar con poderes del demonio, que echaba demonios en el nombre del príncipe de los demonios que se llamaba Belcebú. Le acusaron de ser hijo de fornicación, es decir, le acusaron de ser el hijo de una prostituta. Lo ofendieron, lo lastimaron. La gente siempre mostró su desprecio por Cristo Jesús, y le despreciaron en su muerte. La gente gritaba a voces unidos: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Todos los querían ver en esa clase de muerte, de sufrimiento extremo, en esa clase de muerte que es la cruz. El mundo de aquel tiempo mostró su desprecio pidiendo que le crucifiquen. Cuando él estaba muriendo allí en esa cruz para salvar a los pecadores, en otras palabras, él estaba, mi querido oyente de la hora bautista, él estaba muriendo en esa cruz para salvarte a ti y a mí. Estaba muriendo en esa cruz para que con su sangre preciosa limpiara todos tus pecados y los míos, y que pudiéramos llegar al cielo un día, a la vida eterna. Pero sin embargo hoy la gente sigue mostrando su indiferencia. Sin embargo hoy la gente sigue dándole la espalda a Jesús. La gente hoy, como nunca, le sigue mostrando un gran desprecio. No me hable de Jesús, no me traiga una Biblia, no me anuncie el Evangelio, no me invite a la iglesia de Cristo. No quiero un folleto que habla acerca de Jesús como el Salvador. La gente de nuestro tiempo sigue manifestando su desprecio, un desprecio por Cristo. La Biblia lo dice, él iba a ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero ahora quiero que me dé un minuto su atención, porque la Biblia enseña que él es el único camino al cielo. A pesar de la oposición humana, a pesar del desprecio humano, a pesar del odio que surge de los corazones humanos hacia la persona de Cristo, él es el único camino al cielo. La Biblia lo dice claramente en estas palabras, en el Evangelio de Juan 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino al cielo. Nadie puede llegar a la vida eterna. Nadie puede llegar delante de Dios si no es por medio de Cristo. Él no es uno de los caminos. Él no es una alternativa. Él es el único camino. Él lo afirmó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay un método humano, no hay una religión, no hay una iglesia, no hay una virgen, no hay santos milagrosos. Solamente Cristo es el camino al cielo.
El apóstol Pedro lo afirmó en aquel mensaje en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4 y en el versículo 12, cuando Pedro dijo que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo está la salvación. No hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo. Pablo el apóstol le escribió a su joven discípulo Timoteo diciéndoles que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el Jesucristo hombre, el Cristo que el mundo desprecia. Amigo, amiga que escucha la hora bautista, quizás usted muestra su indiferencia, tiene su manera de expresar su desprecio, su rechazo a la persona de Cristo. Sin embargo, la verdad no puede ser alterada. Cristo es el único camino al cielo. Él es la única a la presencia de Dios. Cristo es el único que puede meternos en ese camino que nos lleva a la vida eterna. Estamos ante una buena oportunidad de meditar. ¿Quién es Cristo para nosotros? Podemos hablar nosotros de Cristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Podemos hablar de Cristo como que Él es nuestro amado. ¿O acaso Él será tu eterno despreciado? Con tu actitud, con tu postura frente a Él, amigo oyente, quizás le estás poniendo en el lugar de eterno despreciado. Despreciado, dijo Isaías, y desechado entre los hombres. Sin embargo, la Biblia dice claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca. Quizás hoy es el tiempo y es el momento de poder hablar con Dios. Quizás hoy es el momento y es la oportunidad de dirigirte a Cristo y decirle sinceramente: no quiero ser indiferente contigo, no quiero mostrarte más mi desprecio, quiero mostrarte mi aceptación. Yo quiero creer en ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Háblele a Jesús desde un corazón arrepentido. Háblele a Jesús desde un corazón sincero. Pídele perdón por tus pecados y Él te dará la vida eterna. Porque es esto lo que la Biblia dice, que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Cristo ya murió en la cruz. Él hizo su parte. Él resucitó y Él prometió lavar nuestros pecados con su sangre preciosa y darnos una salvación eterna. ¿Cómo le verás a Cristo hoy? ¿Cómo le verá usted a Cristo en este momento? ¿Le verá como el gran Salvador de su vida? ¿O Él será para usted el eterno despreciado? Despreciado. Esa palabra quería decir tratar a alguien con desdén. La palabra despreciado quería decir mostrar mi desaire hacia alguien. La palabra despreciado quiere decir tener en poca estima a alguien. ¿Quién es Cristo para ti hoy? Él quiere ser tu Salvador. Espero que pueda abrirle la puerta de su vida, que Cristo le salve y le dé esa vida eterna que la Biblia promete. Yo espero que Él no sea tu eterno despreciado, sino que Él sea tu Salvador amado. Está escuchando usted la hora bautista. Recuerde que